herramienta que a lo mejor tenemos subutilizada y que podría traerle algunos beneficios para sus pacientes. Y, y hay ciertos avances que han hecho que los lentes suplementarios, que también se conocen como piggyback, sean una estrategia para corregir algunos errores refractivos e incluso astigmatismos irregulares que vamos a ver después. Súper segura, predecible, estable en el tiempo, y eso es lo que vamos a revisar. La primera parte de la presentación va a ser respecto a los piggyback tradicionales, y la segunda parte de la presentación va a ser respecto a un lente que forma un agujero estenopeico que se implanta en el surco, que les voy a mostrar después, tuve la oportunidad de implantar. Entonces, para los que no conocen, o a lo mejor los más jóvenes, yo estoy seguro que los que son tienen algunos más años en la oftalmología conocen el término piggyback, o lo han escuchado por lo menos, que se refiere a implantar un lente en el saco de forma tradicional, y sobre el lente del saco se implanta un lente en el surco para corregir alguna metropía residual fundamentalmente, o antes se usaba mucho cuando los pacientes tenían nanoftalmos o hipermetropías muy altas y habían lentes de una magnitud que los lentes tradicionales no podían corregir. Se describió primero en el 93, originalmente por un ojo nanoftálmico, para esa indicación, porque el paciente requería un lente más 46. En esa época, bueno, ahora sabemos que tenemos lentes que pueden ser de hasta 50, 55 dioptrías que se pueden mandar a hacer, sobre todo Zeiss tiene. Pero en esa época no existían, de tal manera que los pacientes nanoftálmicos no tenían una buena solución. Entonces, se describió como alternativa para esos casos implantando perfectamente dos lentes, por ejemplo, más 23. Ahora, después de un tiempo se usó para corregir errores refractivos post cirugía de catarata, en los tiempos en que probablemente se hacía mucha más biometría y el cálculo era bueno, pero no tan preciso como ahora con la interferometría láser. Pero hoy día yo diría que esa es su principal indicación. Y creo que durante un tiempo se abandonó por algunas complicaciones propias del piggyback con los lentes que no estaban indicados para eso. Cuando yo estaba en la beca me acuerdo de haber visto por lo menos un par de casos, o tal vez un poco más, en casos como excepcionales, y lo que se hacía era implantar dos lentes MA60. Y eso tenía algunas complicaciones y algunas dificultades. Por ejemplo, que una de las principales es que como estos lentes no estaban diseñados para hacer un piggyback, el lente se opacificaba la interfase, crecía una membrana entre los dos lentes. Y había todo un cuento respecto a que había que poner un lente de acrílico en el saco y uno de silicona en el surco, y un montón de recomendaciones. Había otro problema, que el cálculo no era completamente preciso, porque los lentes tienen superficie cóncava, los dos, de tal manera que uno podía desplazar el otro. No era ideal tampoco el punto de vista reflectivo, pero además, como no eran lentes diseñados para esto, había posibilidad de tener atrofia de iris, dispersión pigmentaria, y que eventualmente el lente se capturara en la pupila, porque la óptica era un tamaño que no estaba pensado para esto, pensando que además tiene un lente por detrás. Y ese es el piggyback clásico. Ahí se alcanza a ver un ejemplo esquemático de dos lentes de superficie cóncava, uno al lado del otro, que era el piggyback clásico, que de alguna manera se usó para estos casos, pero después bajó un poco su incidencia en los casos, o sea, su uso en los casos menos complejos, diría yo. Y ahora hay lentes específicos para implantar en el surco. El más conocido debe ser el Surcoflex, pero hay otras que es de Rainer, una compañía del Reino Unido, pero hay otros lentes que tienen la gracia de que están diseñados específicamente para ser implantados en el surco, en compañía de otro lente que va en el saco, que podríamos llamarlo el piggyback moderno. Entonces, con esta aparición de estos nuevos diseños que tienen un implante fácil, que normalmente son bien biocompatibles, que no producen dispersión pigmentaria, se evitan las complicaciones más frecuentes, entonces se han empezado a usar en pacientes menos complejos, y van apareciendo otras indicaciones. Este es el lente Surcoflex, pero los otros que están disponibles, uno que se llama Add-On y otros, tienen un diseño muy similar, que básicamente respecto a un lente tradicional tienen una óptica más grande, que en el caso del Surcoflex es 6.5 milímetros, pero hay algunos que tienen hasta 7 para evitar la captura de la pupila. El diámetro del lente es mayor, el lente tiene bordes redondeados para evitar el roce con el iris,
pero además porque no es necesario evitar, como va en el surco, los lentes que van en el saco tienen bordes cuadrados para evitar la opacidad de la cápsula. En este caso no tiene ningún sentido. Tienen las ápticas onduladas porque acuérdense que esta va en el surco de tal manera para que no rote y evitar el roce con los procesos ciliares, y hace que la fijación sea más estable. Pero además tiene un volt posterior, eso quiere decir que el lente, las ápticas están desplazadas anteriormente para que el lente no se vaya hacia adelante, y tiene esta curvatura que evita el contacto con el lente del saco para evitar la opacificación de la interfase. De tal manera que es un lente que está diseñado específicamente para ser instalado en esta condición que se llama piggyback. A todo esto, piggyback es un término que se usa en inglés es como decir alapa en español. O sea, cuando uno lleva a algún niño atrás, dice que va en piggyback, como a los hombros, digamos. Estas diría yo que son los usos más frecuentes y más habituales, que es con los piggyback con lentes monofocales asféricos que pueden corregir errores refractivos residuales, sobre todo por cirugía de catarata, pero se han empezado a usar mucho para los pacientes que tienen cirugías de catarata sin incidentes y que después hacen difotopsias negativas, por ejemplo. Se piensa que es porque los bordes redondos del lente hacen que el reflejo de la luz sobre el borde cuadrado del lente en el saco, que produce la difotopsia, se elimine. Y hay súper buenos resultados en pacientes intratables con difotopsias negativas, esos pacientes súper sintomáticos, en cuales se le implanta un piggyback, incluso que puede ser de aumento cero, y que lo corrige. Pero además algunos otros pacientes, algunos otros cirujanos lo usan, por ejemplo, en la cirugía de niños, pensando que los niños van a cambiar su error refractivo después. Es una posibilidad es operarlo con el parametropía y después poner un piggyback, pero otra posibilidad es anticiparse y poner un lente en el saco, que va a ser el lente que va a quedar para el futuro, y encima poner un piggyback para la corrección ahora mientras el ojo esté en desarrollo. Por ejemplo, esas son indicaciones que se están usando. Pero además hay lentes que se usan, hay lentes que tienen esta misma plataforma que son trifocales. Por ejemplo, un paciente que se operó hace años con un lente monofocal y querría ahora tener una adición de la multifocalidad, que es una posibilidad, y hay gente que lo usa igual que los niños en cirugía primaria, es decir, pone un lente monofocal, tórico o no tórico, para corregir la metropía, y sobre ese pone el trifocal, pensando que algunos pacientes tienen cierta dificultad para acostumbrarse, y que en vez de tener que cambiar el lente después ante esa posibilidad, es mucho más fácil explantar este que está en el surco, si es que fuera el caso, digamos. Y finalmente está este lente que es un agujero estenopeico, que se los voy a mostrar al final de la presentación. Yo creo que para UTO sería súper útil disponer de él, porque creo que hay muchos pacientes que se beneficiarían de tenerlo, y les voy a mostrar después por qué. Y está diseñado como un agujero estenopeico que mejora, obviamente, el astigmatismo irregular en córneas que, por ejemplo, como los de la UTO, que tienen cicatrices corneales después de una herida penetrante ocular. Entonces les voy a mostrar ahora la técnica quirúrgica, que una de las gracias del lente, y yo creo que por qué esta técnica es una técnica que uno debiera considerar, es que tiene la gracia de que la técnica quirúrgica es bien reproducible, y para alguien que esté acostumbrado a hacer cirugía de catarata no tiene mucha dificultad. Les voy a mostrar un videito que, este fue los primeros Surcoflex que pusimos acá. Este era un video que me prestó el doctor Mura. Una parte de poner el lente es ponerlo en un cartridge que es tal vez un poco mañoso y no estamos acostumbrados, porque tiene una especie como de aleta. La única ciencia de esta cuestión es que tanto las ápticas como la óptica deben quedar adentro de esas aletas, que son estas de aquí, esa de ahí y esa de ahí, porque después el cartridge se le hace como un clic, de tal manera que una de las cosas que se describe es que una de las ápticas podría quedar como atrapada ahí, entonces al inyectarlo podría de alguna manera romperse. No me ha pasado nunca, pero hay que asegurarse de eso, y yo diría que es lo único que hay que tener presente. Por lo demás, tampoco es una gran dificultad, pero tenerlo presente. Y para asegurarse que el lente va avanzando, y avanzarlo lentamente, asegurarse que va sin tracción. Y después el implante tampoco tiene mucha ciencia para alguno que está acostumbrado a hacer cirugía de catarata. Esto es un lente tórico, de tal manera que marcamos el eje del astigmatismo que vamos a corregir. Pueden ver que ahí atrás está el lente implantado anteriormente de forma primaria en el saco, una rexis súper adecuada, un lente súper estable, y el lente se inyecta de esa forma. Es muy parecido a la inyección de un lente
WF, porque el material del lente también es de acrílico, aunque sea un poco más grande, no presenta mayor dificultad. Y después se posiciona sobre la anterior, la óptica es más grande que la anterior, de tal manera que la sobrepasa, y las ápticas se posicionan debajo del iris, buscando el eje de la toricidad. En la marca del astigmatismo no es tan clara como en los otros lentes, pero hay una línea ahí pequeñita, unas líneas que son, no se notan tanto como los puntitos de Alcon, pero se ven. Por ahí hay una y por acá hay otra, después las van a ver. Y esta cirugía tiene la gracia de que es más fácil de hacer y que probablemente tiene menos, no, al menos desde el punto de vista teórico, posibilidad, ahí están las líneas por si no la habían visto, posibilidades de complicación respecto al cambio del lente. Yo creo que esa es la gran gracia de esta técnica. En el postoperatorio los pacientes se ven así. Tienen el lente que se ve en el saco, que es el que está atrás aquí, y uno anterior que está en forma curva sobre el otro, que es en el surco, en este caso un surcoflex, y se puede ver claramente como que hay un espacio ahí entre los dos lentes, que evita la formación de estas membranas que habíamos conversado antes. También es importante decir que el lente está diseñado para que no sea necesario hacerle una iridotomía, y hay algunos casos reportados de bloqueos, pero yo diría que son excepcionales y no, a menos que tenga un paciente una cámara muy estrecha por alguna razón o algo, no requiere iridotomía. Entonces la pregunta que uno se puede hacer es, ¿por qué un lente suplementario o un lente al surco, en vez de tener la necesidad de corregir, por ejemplo, un error refractivo, hacer cirugía fotorrefractiva, o lo más habitual que es el recambio del lente? ¿Cuál es la gracia de este lente? Y yo diría que en relación al recambio del lente es una técnica que es mucho más fácil, más predecible y es menos riesgoso que el recambio del lente, que sabemos hay que cortar el lente y de alguna manera uno tiene la posibilidad de romper la cápsula, pero sobre todo en pacientes que hayan tenido cirugía hace mucho tiempo, es más fácil. A veces la cápsula es fibrosa y sacar el lente del saco no es necesariamente una cirugía fácil y a veces está pegado y uno corre riesgos innecesarios. Y lo segundo es que el cálculo de poder del lente se basa en la refracción, lo que facilita la cirugía. Si yo voy a cambiar un lente, la siguiente pregunta es, ¿qué lente le voy a poner? ¿Cuál fue la causa del error? ¿La tengo suficientemente clara como para poder hacer esa corrección? En cambio, en este caso no es necesario conocer el poder del lente que estaba de antes, ni tampoco o sea, solamente es necesario tener la refracción y se hace un cálculo por la fórmula de la emergencia, que de hecho está en la página web y es bastante más sencillo. Y respecto al láser, muchos de estos pacientes que tienen algún error refractivo son pacientes, la principal causa diría yo, pacientes que de alguna manera tuvieron cirugía refractiva previa y que sabemos que en esos casos la cirugía de catarata es un poquito más, el cálculo del lente es un poco más impredecible. Y retratar un paciente siempre tiene algunos peros. Uno dice, levanto el flap, le hago otro flap, le hago una PRK. Entonces, en pacientes que han tenido cirugía previa, que son la fuente principal de un error refractivo, ojo, es una buena alternativa. Y además en estos pacientes, sobre todo que tienen lentes multifocales, uno podría inducir algún cambio en la superficie ocular, ojo seco. Un paciente que tiene un lente multifocal, por ejemplo, no es muy buena idea. Tampoco le va a inducir a estos pacientes con lente multifocal posibles aberraciones de alto orden, y finalmente es reversible. Todas esas alternativas son varias, pero obviamente hay que tomar la decisión caso a caso. Hay pacientes, por ejemplo, que si no tuvieron cirugía refractiva previa, probablemente lo más fácil sea retratarlos con un LASIK o una PRK, y pacientes que tienen cirugía hace poco tiempo o por alguna razón, uno pensaría que es más fácil cambiar el lente, sobre todo si la cirugía es más o menos reciente, pero esta es una alternativa que hay que tener siempre presente. Les voy a presentar algunos casos de forma bien breve antes de pasar a los pinholes para que vean como la línea de pensamiento en casos que a mí me han ayudado a resolver el problema. Por ejemplo, tengo una paciente de 65 años que usaba lente de contacto de forma mensual. Estos pacientes que son hipermétropes, que usan mal los lentes de contacto porque les cuesta mucho usarlo, cambiarlo, porque como no ven de cerca se les hace muy difícil, y usaba lente de contacto blando más 3. Ya había tenido un LASIK hipermetrópico hace muchos años, y como todos los pacientes que tienen LASIK hipermetrópico, después de un par de años lentes de cerca y rápidamente lentes de lejos. Tiene un trabajo administrativo en el computador, le gustaría manejar sin anteojos y no ser tan dependiente de los anteojos porque le cuesta manipularlo, y no tendría ningún problema en usar lentes para cerca. Entonces uno puede plantear cirugía facorefractiva en esta paciente sin mayor dificultad. Una paciente que tiene 65 años,
que usa mal los lentes de contacto, entonces absolutamente planteable. Dentro de los exámenes que siempre estudiamos bien estos pacientes, pueden ver la refracción más 3 con más 275, y van a ver que obviamente las cosas que voy a marcar aquí, la fórmula, el cálculo del lente es con la fórmula de Haigis, que es la Haigis Suite, que para hipermetropía, un largo axial bien, no súper corto, pero corto y que es propio de los pacientes hipermétropes, y en la topografía, una topografía más curva al centro, que también es bien característica de los pacientes que han tenido LASIK previo. Entonces, viendo a este paciente uno dice, bueno, es posible, pero hay ciertos hallazgos que hacen pensar que el cálculo lente va a ser un poco más impreciso. Particularmente las córneas muy curvas, tiene córneas curvatura máxima de sobre 47, 47,4, por su LASIK muy probablemente, y un largo axial corto, entonces hay cierta posibilidad de error, pero la fórmula de Haigis se maneja bastante bien en estos casos, y el lente que uno podía, que marcaba que es WF25, en estos casos hipermétropes, el error postoperatorio es hacia la miopía, a la diferencia de los pacientes miópicos, de tal manera que tampoco hay que pasarse para el lado miópico, y le puso el lente 25, como indicaba la fórmula que está superior. Cirugía sin incidencia, ni un problema. El primer día postoperatorio, visión 1, con refracción más 0,75, menos 0,75, súper, paciente súper contenta, flap súper bien, todos contentos. Esa paciente no me acuerdo exactamente por qué, pero le puse un lente de contacto blando sin aumento, de los Night and Day con aumento 0, que le saqué el primer día postoperatorio, todos contentos, y le programamos su cirugía del ojo siguiente, con un control. A los 6 días, que yo opero una semana un ojo y después a la semana el otro. Y justo antes de la cirugía, la paciente, sí, estoy viendo súper bien de cerca, pero un poco menos de lejos. Y que no era el objetivo. Y tenía la refracción de menos 1,25. O sea, entre el primer día postoperatorio y el sexto, tuvo un shift miópico de 2 dioptrías. Al biomicroscopio no había nada fuera de lo normal. Y nunca me quedó muy claro por qué. Les voy a mostrar aquí mi línea de pensamiento respecto a esta paciente. Obviamente le vimos el fondo de ojo dilatado. Es una posibilidad, 1,25 a alguien le puede parecer que tampoco es para tanto, a lo mejor pasar de más 3 a 1,25 si uno trabaja en el computador no es tan mala idea, pero bueno, nuestra paciente quería hemetropía, y esta es cirugía refractiva que vamos a hacer. Esta es la foto del ojo dilatado, ahí yo creo que no es el primer día de tener algunos ya, porque la cápsula se ve un poco fibrótica, pero el lente está en el saco. Pensé, ¿cuál es la causa del error? Lo primero que uno piensa, le puso el lente incorrecto, entonces uno va, revisa la ficha y se asegura que el lente que había elegido para esa paciente según la fórmula de Haigis para hipermetropía fuera el correcto, y efectivamente era el correcto. Hay un error en la fórmula, porque tuvo un LASIK, porque tenía las córneas curvas, que tenía un largo axial muy corto, es una posibilidad. Hay un error en el cálculo de la fórmula, porque la queratometría era un poco variable, porque tenía un LASIK, porque a lo mejor no se sacó todos los días que yo le dije que se sacara el lente de contacto, también es una posibilidad. Sobre todo tal vez explicando esta cuestión de por qué con un lente cero tenía una refracción y después tenía otra. Lo otro que pensé es que a lo mejor me había quedado un poco viscoelástico detrás del lente, que es algo que yo he visto en el hospital, pero acá se puede ver cómo está la cápsula plegada detrás del lente, de tal manera que no era eso, no había viscoelástico. Y lo otro que pensé es una condición que se llama PISC, que es Pressure Induced, o sea, inducido por la presión, stromal keratitis, queratitis estromal inducida por la presión, que es que a los pacientes con corticoides, por ejemplo un postoperatorio de catarata, después de algunos días les puede subir mucho la presión y el flap se dematiza. Y pensé, y no es tan fácil de verlo, le hicimos un OCT y el flap estaba perfecto. De tal manera que hubo un cambio refractivo que yo creo finalmente fue explicado por un cambio en la queratometría, probablemente en el contexto de este José, con una paciente con lentes de contacto que usaba en forma extendida, que a lo mejor tenía menos síntomas por eso, y estaba 1,25. ¿Y qué hacemos con esta paciente? Bueno, primero esperamos a ver cómo evoluciona, con paciencia. La paciente no quiso usar lente de contacto porque con el otro veía bien, claro, tenía esta monovisión que yo encontré que era menos cómoda, pero la paciente quería quedar hemétrope. Así que consideramos otras técnicas quirúrgicas. Para esta paciente que ya tenía un LASIK previo, hacerle otro LASIK en este contexto, levantar el flap, es de mi punto de vista una mala idea. Uno podría haber planteado hacer una PRK, pero en esta idea de tener como queratometrías variables por alteración de la superficie tampoco me parece una buena idea. Y como tenía poco tiempo, uno podría haber planteado, o sea, cambiar el lente, que es lo que primero pensé. Pero si se ven en la foto, la Rexi es una Rexi adecuada para una cirugía, no está influyendo en el resultado postoperatorio.
y tampoco es que se haya fibrosado ni nada, si pasaron 6 días entre el cambio, pero era un poco más chica de lo habitual, de tal manera que cambiar el lente a lo mejor iba a ser un poco más complicado. Así que dije, bueno, voy a esperar a que la refracción esté estable y le voy a poner un Sulcoflex. Y la siguiente semana siempre tuvo una refracción variable entre menos 1,25 con un poquito de astigmatismo y menos 0,75. La prueba subjetiva siempre era menos 1, y con eso veía 20-20 súper bien, sin dificultad. Así que me decidí a ponerle un Sulcoflex. Esta es la fórmula, uno se mete a la página, calcula el lente, como abajo a la derecha, dice refracción preoperatoria menos 1 sin astigmatismo. Y para eso, según la fórmula de divergencia, lo que se usaba antes era para los pacientes hipermetrópicos usar el error refractivo por 1,5, que da justo un lente menos 1,50, que corrige menos 1 en anteojo, se pone el largo axial, la profundidad de la cámara, y con ese lente, que como les mostré en el video, que es fácil de implantar, la paciente, el postoperatorio, visión rápidamente, visión más 1 con corregida su miopía residual, paciente contenta sin ningún problema. Y recuperación postoperatoria bien rápida, pensando que no hay FACO, no hay edema de córnea, obviamente ciertas molestias, pero una recuperación súper rápida y paciente sin ningún problema. Y otro caso que me ha tocado ahora último, un paciente que tenía 53 años, que hace muchos años también cirugía refractiva láser, no sabemos, miópica, no sabemos bien. Y en 2019, el mismo doctor que le había hecho la cirugía refractiva hace muchos años, le había puesto lentes intraoculares trifocales. No es de mi preferencia, yo en general cuando hay pacientes con cirugía refractiva previa, no indico en general trifocales y más bien me oriento, aunque tenga catarata o no catarata, yo soy de la idea que más bien hay que poner lente monofocal por las aberraciones. Yo si tuviera un LASIK no me pondría un lente trifocal en general. Decía que después de que le pusieron lente trifocal, la visión de cerca no era tan mala, pero para lejos y la distancia intermedia no veía nada. Y el ojo izquierdo tenía antecedentes de ver mal de antes, probablemente desde la cirugía láser. Y su visión era esa, sin lente 0,402, que para una cirugía que se suponía refractiva no era obviamente muy buena, y con la prueba subjetiva que está ahí con una dioptría de miopía y un poquito de astigmatismo, veía uno con el ojo derecho y el otro ojo izquierdo tenía una miopía residual también. Lo que para un lente trifocal significa que el foco de lejos está para cerca, más el foco para cerca, por eso el paciente, claro, de cerca no veía tan mal, pero probablemente la distancia intermedia y lejos no era muy buena. Y esta les puedo mostrar aquí, el estudio es más completo que este, pero la topografía que mostraba, bueno, arriba está la foto de los Idolmaster, donde se ve la keratometría que toma con los anillos del lente multifocal, y tenía un lente multifocal en estas condiciones. En el ojo derecho un astigmatismo un poquito irregular para arriba, nada mucho, este lente tenía el error refractivo solamente, pero en el izquierdo pueden ver esa curvatura anormal, asimétrica hacia arriba, que yo no sé si fue producto de una ablación excéntrica, de una miopía que probablemente, como se hizo hace muchos años, de una hipermetropía, perdón, podría ser, o está, de alguna manera, como bien hay una alteración de la elevación posterior, una estasis inicial, no sé. Bueno, el paciente tenía ya sus años y aparentemente estaba bien estable, de tal manera que me decidí corregirle el error refractivo. Y el paciente quedó con los Sulcoflex plano y menos 0,75, súper contento igual. Y en el ojo izquierdo veía en realidad 0,5 y con una refracción súper estable. De tal manera que para este caso, por ejemplo, tampoco hubiésemos tenido muchas más alternativas. Tal vez el láser es una mala alternativa con estas córneas de mi punto de vista. Y cambiar el lente después de un tiempo no es algo que a uno le guste mucho hacer, porque siempre hay cierta incertidumbre, de tal manera que esta fue una buena herramienta para este caso y de mi punto de vista también para el anterior. Entonces, siempre tenerlo presente. Y ahora en esta última parte les voy a mostrar un caso tercero de un lente que es un agujero estenopeico que también va en el surco como un piggyback, que se llama, bueno, ahí les voy a mostrar. Este es un paciente de 81 años de Bolivia, que lo vi en mayo por primera vez, estos pacientes que vienen de Bolivia como buscando una segunda, tercera, cuarta, quinta opinión, que nos toca ver con relativa frecuencia, con una historia de 6 meses bastante extraña, de cirugía de un pterigio en que le habían operado, que había recidivado, que había tenido mucha inflamación en el postoperatorio en el contexto de esta cirugía de pterigio, que uno no entiende mucho, con un glaucoma secundario, pusieron una válvula de AMED, muy mala visión, los ojos muy rojos, le dolía mucho, entonces venía como un poco desesperado. Y este era el ojo cuando llegó, con estos hallazgos que son, claro, cuando uno ve dice, ¿qué está pasando?
qué es lo que hay. Y lo que yo le encontraba era, bueno, primero esta blefaritis posterior súper marcada, con telangiectasia, las glándulas, por supuesto, de Meibomian en distintas posiciones, una blefaritis posterior muy marcada, este panus muy significativo, tenía hacia el lado, no tengo el cursor aquí parece, pero tenía el leucoma adelgazado que probablemente hacia el lado nasal, secundario a su cirugía de pterigion, un tremendo pterigion, si efectivamente se ve un leucoma, y era bien plana, o sea, bien adelgazado esa zona. Y hacia el lado temporal tenía este Delen, que tenía un riesgo de perforación evidente, y tenía la válvula de Amet en una posición que yo llamaría típica, pero, o sea, es súper mal puesta, en el limbo, y probablemente lo que tenía ahí era un Delen nomás. No sé cómo se le fue. Yo creo que esa válvula no se corrió ni nada, la pusieron en esa posición sin tal vez mucho expertise. Y tenía esta catarata con cinequia en 360 grados prácticamente. Bueno, ¿hasta para dónde vamos? Es un caso medio largo. La primera cirugía que le hice a este paciente fue sacarle esa válvula de Amet, obviamente estaba mal puesta. Le puse un parche corneal para evitar la perforación y le hice una irectomía quirúrgica pensando que a lo mejor en el futuro, como él tenía glaucoma, le iba a tener que hacer otras, o derivar para que algún colega le hiciera otra cirugía de glaucoma. Lo curioso es que la visión, la presión no le volvió a subir nunca más. De hecho, tenía presiones entre 5 y 9 sin la válvula. Entonces, muy raro, con la pura irectomía quirúrgica, probablemente haber estado sinequeado y la válvula ahí no tenía nada que hacer. Le hice ese parche corneal que ahí está como parcialmente integrado, pero finalmente así se integró y con su irectomía. Entonces, el paciente era bien insistente respecto a que quería, pucha, doctor, ¿qué hacemos para poder ver? Y bueno, lo más fácil para poder ver mejor es operarlo, pero operarle el otro ojo, que no tenía nada. Así que le hice una cirugía, paciente de 80 años, de catarata estándar con un lente monofocal tórico. Y yo dije, ya con esto va a quedar suficiente, el paciente va a quedar súper contento. Y sí, quedó súper contento de ese ojo, pero siempre con la idea, pucha, doctor, mi ojo izquierdo. Y yo alguna vez le dije, ¿sabe qué? Cuando esté mejor le vamos a operar las cataratas y nunca más se lo olvidó. No, doctor, opéreme las cataratas, me escribía por WhatsApp de Bolivia, por favor, opéreme las cataratas. Y había pasado más de un año postoperatorio. El parche se había integrado súper bien hacia temporal, tenía su zona nasal adelgazada, el ojo derecho estaba viendo 20-25 en la cirugía de catarata, las presiones estaban bien, y el paciente, doctor, opéreme catarata. El asunto es que tenía esta topografía, un astigmatismo súper marcado, uno diría irregular, pero no tanto para la magnitud del problema de la córnea, en la parte central de la córnea bastante transparente, y en el espesor acá abajo a la derecha pueden ver como dos áreas súper asimétricas, un área roja, que dice 418, que es el área donde estaba la cirugía de origen previa, aquí está la córnea bien adelgazada, y hacia temporal, 672, un grosor bien aumentado, que es probablemente el parche que yo le hice. Entonces, arriba está el largo axial y la queratometría que era bastante consistente y repetible. Yo creo que porque a pesar de que la córnea se ve con harta patología, el astigmatismo de alguna manera quedó bastante regular, lo que ayuda. Entonces, yo obviamente tenía 12 dioptrías de astigmatismo, como pueden ver arriba a la derecha en el recuento labial master. Pucha, una alternativa era mandarle a hacer un lente con 12 dioptrías de astigmatismo, pero con esta córnea tan irregular probablemente no iba a haber mucho más. Entonces, bueno, ahí lo que les muestro es la parte adelgazada en rojo y la parte más gruesa en morado. Entonces yo me decidí a ponerle un lente con corrección de astigmatismo, a lo menos parcial, que era el lente que teníamos en esa oportunidad, no mandarle a hacer uno en especial. Esta es la biometría, que el lente de Alcon T9, que corrige, o sea, el lente T9 tiene hasta 6 dioptrías, corrige más o menos 4,5 en el plano de los anteojos, del plano de la córnea. Pero iba a quedar con un residual que lo aceptamos, pero además, como el astigmatismo es muy irregular y la córnea central está bastante transparente, me decidí además a ponerle este lente que se llama Extra Focus, que es un lente al surco, un piggyback, que tiene un agujero estenopeico. De tal manera de que, ¿cómo funciona el agujero estenopeico? Mantener la córnea transparente como parte del eje visual y filtrar todos los rayos de luz que pudieran venir de estas córneas tan irregulares, tanto nasales y atemporales, que son tan distintas, además. Si no están familiarizados con este lente, yo lo había visto, es un lente que
tiene un diseño muy parecido al Sulcoflex. El Sulcoflex es de Reiner, este es de Morger. Un diámetro más grande, en este caso una óptica que no es tanto mayor como el otro, pero también tiene este volt, este desplazamiento hacia atrás, y una curvatura que no es tan marcada como el Sulcoflex, pero tiene. Y les voy a mostrar esta cirugía que le hice a este paciente. Así estaba, como ven en la foto, en el video, tal como estaba en la foto, con el parche corneal. Una cirugía que pensé que iba a ser un poco más compleja porque la transparencia no era muy buena, pero la verdad es que, como les digo, el centro siempre se mantuvo bastante transparente. Ahí están las cenequias, que probablemente era lo que estaba causando su glaucoma, por lo cual le pusieron su válvula que quedó mal puesta y tuvo todos estos problemas. Liberamos la cenequia, ponemos gancho de la forma habitual para poder tener una buena visión. Como no se ve nada o no tiene rojo pupilar porque la catarata es muy densa y por la alteración de la superficie ponemos azul, y ahí con el azul destacan bien el parche y el leucoma que tiene por el pterigio. Una rexi, esto la primera parte lo hacemos de la forma habitual, usamos esas micropinzas que nos facilitan un poquito la cirugía de la rexi, o la cirugía para hacer la rexi, pero esto, la primera parte con el implante es más bien habitual. Yo para estos casos uso normalmente stop and chop, tampoco me parto la cabeza en hacer quick chop, lo que sea más fácil, más predecible y más seguro para el paciente. Tampoco estamos apurados en operar a este paciente. Entonces cuando sacamos la catarata, que era una buena catarata, un paciente de 80 años, empieza a aparecer el rojo pupilar por fin. E implantamos nuestro lente, que en este caso es tórico, el T9, que es el de mayor toricidad que tiene Alcon, y lo ponemos en la ubicación respecto a las marcas. Sacamos el viscoelástico de adelante y detrás del lente, y hasta aquí todo más o menos rutinario. Y ahora implantamos nuestro lente al surco. El lente se puede poner con un cartridge especial, pero el fabricante también dice que pasa perfectamente bien por los cartridges de Alcon, que no puede ser el más pequeño, pero por un cartridge se entra perfectamente. Y se implanta en el surco igual que el Sulcoflex. Lo único es que no es transparente, obviamente. Entonces uno lo pone y como que no está acostumbrado a esta visión de tener algo negro en el ojo. El lente va con las ápticas al surco y tiene ese agujero central que es el agujero estenopeico. O sea, hay que sacar bien el viscoelástico y nos queda esta imagen que cual no estamos acostumbrados, pero bueno, se ve bien centrado. Como va al surco, siempre queda bien centrado. Sacamos nuestro ganchito, le ponemos un punto porque nuestro limbo está bien inflamado, no sabemos cómo andar, y queda nuestro paciente con su cirugía de catarata con lente tórico y su lente Morcher. A mí este lente, me fue bien con este paciente, le voy a mostrar después el resultado. Entonces, me gustaría traer a la persona que lo diseñó, que siempre estas cuestiones que son como innovadoras y que tienen la gracia como de lo sencillo, creo que siempre es algo que hay que reconocer. Este es un doctor que es brasilero, que es bien joven, que diseñó tal vez en esta misma situación que tenemos nosotros, como pacientes con traumatismo, con ectasia, postcirugía refractiva, pacientes que han tenido, por ejemplo, queratotomías radiales. Este lente que era ese que está a la derecha, que tenía un diseño un poco más complejo, como con esta óptica en ASA, eran 3, pero él tenía el concepto. Y el otro concepto que tenía es que permitiera ver a través del dispositivo. Como el dispositivo es negro, no se ve a simple vista, pero si uno le pone una luz infrarroja, uno puede revisar el fondo de ojo perfectamente y revisar también la posición de las ápticas. Y lo que él hizo fue diseñar la idea y patentarlo. Y después, cuando negoció con Morcher, como ya tenía la patente, Morcher le cambió el diseño y hizo este lente que es mucho más fácil de implantar que el anterior. Y tiene la gracia de que está el agujero estenopeico con estas ápticas, que normalmente queda súper bien centrado, pero además tiene la gracia de que con la luz infrarroja uno puede revisar el fondo de ojo, que es algo que a los retinólogos obviamente les va a importar. Pero no solo el fondo de ojo, sino que como pueden ver también la posición del lente, que en este caso se ven los 3 puntitos de Alcon súper bien con la luz infrarroja. Ahora, ¿de dónde saca una luz infrarroja? Claro, eso es lo difícil, pero no es, si uno lo va a poner y va a tener, no es tan difícil, basta poner algo en la lámpara de hendidura, o yo entiendo que algunos exámenes, no sé si retinógrafo o OCT tienen alguna luz infrarroja para tomar la foto inicial y no es tan difícil de conseguir. Y este lente yo creo que para nuestros pacientes, hay muchos pacientes del auto que se podrían ver beneficiados, porque la lógica del pensamiento detrás de este paciente es que uno podría haber dicho, bueno, le podemos hacer un trasplante de córnea a un paciente de 81 años,
que tiene estas córneas súper irregulares, delgadas en un lado y gruesas en el otro, el trasplante no va a andar por ninguna parte. Entonces, esto es una rehabilitación más rápida, una cirugía más predecible, y el paciente quedó con un astigmatismo considerable, como de 3 dioptrías y media, la presión siempre bien, pero veía 20-50, 20-40 sin corrección, y para esta córnea yo encuentro que era un súper buen resultado, pasar de movimiento humano, o sea, no movimiento humano, de 20-400, está súper adecuado. Y así se ve, pues se ve nuestro parche, se ve la córnea adelgazada temporal, las suturas que dejamos y la pupila ahora un poco más dilatada con el agujero estenopeico al centro. El paciente contento, ni un problema. Eso les quería traer ahora. Esta es una foto que tomé la otra vez cuando uno entra por el hospital, está neurocirugía a la izquierda y hay como una escalera. Y me subí la otra vez, está esta foto donde se ve la capilla y lo viejo que es el hospital. Se ven todas esas, deben ser, no sé, tomas de agua, como con una chimenea, pero en la mañana sí que tenía buena luz. Eso, gracias.